su Código Procesal Civil y Mercantil, Ley de Nacionalidad, Constitución y Código de Bustamante. Buenas tardes, compañeros. Repito, para los que se acaban de unir, por favor, tener a la mano Ley de Nacionalidad, Constitución, Código de Derecho Internacional Privado y Código Procesal Civil y Mercantil. En un momento vamos a iniciar. Buenas tardes a todos, compañeritos. Vamos a iniciar el día de hoy. Solamente me comentan si me escuchan bien, por favor. Muy bien. ¿Se recuerdan que en nuestra última clase estuvimos hablando un poco de lo que es la ejecución de sentencias provenientes del extranjero? Estuvimos hablando un poco de requisitos y un poco de teoría también. Decíamos que una sentencia extranjera... Permítame. Decíamos que una sentencia extranjera, la doctrina denomina sentencia extranjera
a la resolución definitiva dentro de un proceso de carácter privado dictada por el órgano jurisdiccional de un país que no es aquel en que ha de surtir efectos. Un ejemplo común de esta clase de sentencias es el fallo que autoriza el divorcio, es el ejemplo que pusimos, dictado por un tribunal extranjero que tuvo como objeto declarar la disolución de un matrimonio que fue celebrado en territorio guatemalteco, que está inscrito aquí en Guatemala, situación que conlleva que la resolución deba surtir efectos en este país. Estuvimos viendo también sobre los principios del derecho procesal internacional que vamos a aplicar en esta ejecución de sentencias extranjeras. Muchos de estos ya los platicamos con anterioridad, que son lex fori, extraterritorialidad, lex recitae, locus regit actum, lex loci celebrationis, lex loci executionis. Hablamos también de la cooperación internacional, del respeto internacional a los derechos adquiridos y también del orden público internacional, que lo hemos venido platicando bastante y que es un tema muy importante dentro de esta materia. Estuvimos platicando también que hay sistemas de ejecución de sentencias extranjeras y por aquí vamos a comenzar a repasar un poquito para seguir. Muy bien, estábamos hablando del principio de reciprocidad. Significa que un Estado se compromete a ejecutar en su territorio una sentencia extranjera, únicamente si el Estado del que proviene tiene este mismo criterio respecto a las sentencias provenientes del primero. Este compromiso es plasmado previamente en un tratado o convenio. Esta clase o este sistema nos indica que en los países que se hayan comprometido, que hayan ratificado un convenio respecto a esto, pues deben cumplirlo. Hay reciprocidad en esos estados. También vimos el sistema de inejecución absoluta, que este sistema niega a las sentencias extranjeras toda eficacia, exigiéndose en algunos países para su ejecución un nuevo procedimiento. Vimos que este sistema lo adopta, por ejemplo, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Haití, Holanda, Inglaterra, Suecia, entre otros. Y el problema que hablábamos sobre este sistema es que es demasiado cerrado y que pues no da credibilidad a la sentencia que ya fue dictada. Vimos que es un sistema muy, muy cerrado. Vimos el sistema de ejecución mediante cláusula de reciprocidad, que es el que platicamos, que se ejecutan las sentencias de países que provenientes de los estados que soliciten dicha ejecución que hayan ratificado el convenio. Sistema de ejecución previo examen de fondo y forma de la sentencia. Este sistema es internacionalmente inaceptable por su señalada desconfianza y lentitud. Aún así, es adoptado por Bélgica, Brasil, Francia e Italia. En cierto modo, efectúa un examen de hecho y de derecho a la sentencia sin efectuar un nuevo juicio, pero sí revisando el fondo y la forma de, o sea, este sistema igual es totalmente cerrado, se pierde mucho tiempo y vemos que aquí el juez, aunque no dicta de nuevo una sentencia, sí revisa todo el proceso, revisa no solo la forma, o sea, que cumpla con los requisitos, sino que revisa a fondo, o sea, que no da credibilidad a esa sentencia que ya fue dictada. También vimos el sistema de ejecución previo examen de fondo de la sentencia. Desconfiándose de la rectitud y hasta de la pericia de los jueces extranjeros, se concede la autoridad de la cosa juzgada a aquellas sentencias conforme con la ley del país en que ha de ejecutarse previo a un examen de derecho o de fondo. Igual este sistema
también revisa el fondo de la situación, no únicamente se limita a los requisitos. Entramos al tema de cuál es el sistema que utilizamos en Guatemala. Entonces, de los artículos anteriormente analizados, puede establecerse que Guatemala utiliza un sistema ecléctico para ejecutar sentencias extranjeras, conforme al Código Procesal Civil y Mercantil, ya que reconoce el principio de reciprocidad, pero previo a ejecutar la sentencia, efectúa un examen de forma que, al ser aprobado por haberse cumplido con todos los requisitos, se traduce en una resolución que concede el carácter de ejecutoria a la sentencia y la reconoce como legítima para ser ejecutada en el territorio guatemalteco. Entonces, si puntualmente yo les pregunto a ustedes cuál es el sistema que se utiliza en Guatemala para la ejecución de sentencias provenientes del extranjero, si es una respuesta corta, ustedes deberían indicar que es sistema ecléctico, y si es una respuesta pues ya mucho más amplia, explican el por qué. Todo lo que acabamos de platicar de la reciprocidad, del exequatur y del examen de forma. Entonces, eso sería el sistema que utilizamos en Guatemala. Bueno, voy a compartir pantalla de lo que nos quedamos. Estábamos en estos requisitos que debe cumplir la sentencia extranjera, artículo 345 del Código Procesal Civil y Mercantil. Número 1, que haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, civil o mercantil. Se recuerdan que aquí platicábamos que esa sentencia únicamente debe abarcar acciones personales, cosas de familia, civiles o mercantiles. No puede ser sobre tema de, por ejemplo, propiedades, porque ya hablamos según el principio de que los bienes se rigen por el lugar de su situación. Entonces, si se diese el caso de una sentencia proveniente del extranjero que está tratando de un inmueble que se encuentra aquí en Guatemala, sabemos que esa sentencia no la podríamos ejecutar aquí. Número 2, que no haya recaído en rebeldía ni contra persona reputada ausente que tenga su domicilio en Guatemala. Este requisito también muy importante. ¿Por qué? Porque aunque un juicio, cuando hablamos de la figura de la rebeldía, sabemos que la persona ha sido notificada del proceso y que está enterada, pero que simplemente no ha querido apersonarse al proceso. Pero por lo mismo, por las malas prácticas que se dan o porque a veces en otros países la rebeldía no es lo mismo, no es la misma figura que tenemos aquí. Entonces en el exterior a veces hay juicios que se llevan, más el divorcio, y en Estados Unidos, que se llevan sin que la otra persona ni esté presente, mucho menos esté enterada del proceso. Entonces, para no caer en esa situación, es que la ley nos establece que no se podría ejecutar una sentencia si la persona ha sido declarada rebelde o está ausente. Entonces, mucho ojo con eso, porque una sentencia así no podría ser ejecutada. Y fíjense que esto, lamentablemente, pues sí es muy común. Personas que se divorcian en Estados Unidos así, solo estando ellas, y muchas veces aquí en Guatemala o en otro país es donde está su cónyuge y no están enterados. Entonces luego vienen aquí y quieren ejecutar esa sentencia, pero eso no es posible. Punto número 3. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en la República. De esto también estuvimos platicando, que
A veces esto podría prestarse para el fraude de ley. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando en clases anteriores sobre lo que es la teoría del fraude de ley? Que es acogerse a la ley que más le convenga, aunque es la ley que le compete sea otra. Entonces tenemos nosotros que tomar en cuenta que el contenido de esa sentencia pues no sea ilícito o no sea contrario a las leyes de aquí de Guatemala. Número 4, que sea ejecutoriada conforme a las leyes de la nación en que se haya dictado. Y más adelante vamos a ver un párrafo. Esto es un poco difícil o más bien no se prueba porque de qué manera el juzgado donde nosotros estamos tratando de ejecutar esa sentencia realmente puede tener esa seguridad que ya pasó todo el tiempo de impugnaciones en el país del exterior, ya sea Estados Unidos, México, cualquier país. Todos manejan plazos diferentes, impugnaciones distintas. Entonces, realmente aquí no hay como para el juzgado una seguridad más que la palabra del abogado que está pidiendo esa ejecución, que realmente ya la sentencia es cosa juzgada. Pero sí, aquí la ley establece que es uno de los requisitos que debemos cumplir para ejecutar una sentencia proveniente del extranjero. Número 5, que reúna los requisitos necesarios para ser considerada como auténtica. También muy importante y sobre todo de esto hemos venido hablando bastante también, de los documentos provenientes del extranjero, que no podemos traer nuestra sentencia simplemente así del exterior, sino que esta debe pasar por el proceso, ya sea de pases de ley o de apostillado, para que aquí en Guatemala surta efectos y realmente la tengamos porque es auténtica. Entonces, se refiere el numeral 5, que cumpla con los pases de ley o el apostillado dependiendo del país de donde provenga. Proceso de ejecución de sentencia. A simple vista se puede constatar que una vez observados de manera correcta los requisitos que el Código Procesal Civil y Mercantil establece, el proceso es bastante sencillo, pues únicamente constará de 3 etapas fundamentales: la interposición de la demanda ejecutiva, el decreto que admite a trámite y manda a ejecutar, y la notificación. Como podemos observar en la pantalla, nada más este proceso sería de 3 simples etapas: interposición, decreto y notificación, por lo que hemos venido estudiando que el juzgado o el juez no va a hacer un examen de fondo, no va a volver a revisar el proceso por ejemplo, si hablamos de un divorcio, pues si el divorcio, más de los requisitos que acabamos de analizar, que no se lleve en rebeldía y todo eso, pero no va a entrar a revisar realmente si ese divorcio procedía o no procedía, cuánto tiempo llevaban de casados, las causales del divorcio. Eso no es materia para que el juez entre a revisar, sino únicamente que primero la interposición. ¿Cómo es que nosotros vamos a interponer esto? Pues como siempre, a través de un memorial vamos a solicitarlo. Y luego, ¿qué viene a esto? Si todo está en orden, entonces el juzgado emite el decreto. Y la notificación, ahorita lo vamos a ver más extenso, pero en síntesis, esas serían las 3 etapas. Y ya después de notificados, pues con la certificación nosotros iríamos a inscribir, por ejemplo, el divorcio a donde corresponde. Y eso sería todo, pero lo que es más importante para llegar a esto es que nosotros debemos analizar los requisitos que la ley nos establece para que al momento de nosotros interponer nuestro escrito, pues solo sea lo revisen y si efectivamente digan que con lugar la ejecución y
emitan el decreto y notifiquen. La calificación realizada de la sentencia mediante la resolución que admite a trámite y manda a ejecutar se circunscribe prioritariamente a efectuar una revisión del cumplimiento de requisitos de forma, como lo venimos hablando. Aquí estamos hablando de forma, no de fondo. Como cadena de legalizaciones, no entra a conocer y a resolver sobre el fondo del asunto. ¿Por qué? Porque aquí en Guatemala hay una cooperación internacional y se le da esa credibilidad a los juzgados de otros países. Continuamos. La ley indica ciertos requisitos que son difíciles de comprobar por las autoridades guatemaltecas. Por ejemplo, el que la sentencia esté ejecutoriada conforme a las leyes del país del que proviene, por lo cual el tribunal se limita a copiar el artículo que lo regula en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero no establece con qué o cómo lo comprueba, ya que realmente esto sería muy difícil para el juzgado poder comprobar que esa sentencia está ejecutoriada. Tomando en cuenta pues que el abogado está indicando que esa sentencia ya se encuentra ejecutoriada, entonces se le da esa credibilidad. El juzgado guatemalteco en este caso no declara con lugar, por ejemplo, el divorcio, porque eso ya fue resuelto por el tribunal que lo conoció en el extranjero, sino que únicamente declara con lugar la ejecución de la sentencia, por lo que la resolución se asemeja a un mandamiento de ejecución y no tanto a un auto. ¿Qué establece aquí? Lo que es la sentencia, lo que conoció la sentencia, si fue el divorcio, eso aquí ya no se discute, no se va a declarar con lugar el divorcio u otro proceso, porque eso ya está ejecutoriado. Lo que va a declarar el tribunal es con lugar o sin lugar, si no cumple con los requisitos de forma que acabamos de leer, entonces declararía sin lugar la ejecución, más no el divorcio, porque eso ya fue. Y dice, con base en la certificación de la resolución que mandó a ejecutar la sentencia, es que se razona y se procede a cancelar la partida que corresponde, con base en la certificación. Un requisito que el código no establece, pero que es obligatorio observar para aquellas sentencias como la que analiza el divorcio cuya ejecución tendrá como resultado una modificación al estado civil o inscripción en algún registro, es requisito sine qua non previo a ejecutarla acompañar la certificación del acta o partida que haya de verse afectada. Entonces, en el caso de un divorcio, aquí en la interposición, aparte de nuestro memorial, de nuestra sentencia, vamos a acompañar la certificación de esa partida de matrimonio. Para cerrar el punto de una manera que permita puntualizar el trámite con base en los artículos leídos 344 al 346 del Código Procesal Civil y Mercantil, junto con la práctica, se incluye el siguiente resumen. Muy bien, vamos a leer esto. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer paso a paso? Certificación de la sentencia proveniente del extranjero previa legalización o apostillado. Esto ya sabemos que es según el país del cual provenga esa sentencia. Si es parte del convenio de la Haya, pues sería con apostillado, y si no, pues con sus bases de ley, pero tiene que venir de esa manera, no simplemente la certificación de la sentencia. Siguiente sería la legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores, igual si es necesario, depende del país del que provenga.
Siguiente. Si la sentencia está escrita en idioma distinto al español, debe ser traducida. Ese punto también nosotros ya tocamos quiénes son los traductores que deben realizar esto. Y siguiente, protocolización de la certificación de la sentencia por un notario guatemalteco quien extiende el testimonio de la protocolización para iniciar la ejecución judicial. Coloqué aquí opcional porque se recuerdan que leímos un artículo de la ley del organismo judicial que establece que cuando van a registros públicos es necesario o obligatorio protocolizarlo, pero cuando no, es opcional. En este caso, es una sentencia, no se va a inscribir esa sentencia en ningún lugar, pero muchas personas prefieren o piden protocolizarlo. ¿Por qué? Por la perdurabilidad que tiene el protocolo. Entonces, así, aunque sucediera que esta sentencia por alguna razón se pierde, pues siempre la encontramos que va a estar en el protocolo. Si el notario pues ya no vive, la podemos encontrar en el Archivo General de Protocolos. Entonces, esta es una opción por si la persona quiere darle esa permanencia en el tiempo, pero se debe tomar en cuenta que ya no se puede devolver esa certificación de sentencia, sino que va a quedar ahí en el protocolo para siempre. Únicamente se pueden extender testimonios o copia simple legalizada. Muy bien, siguiendo con esto, siguiente paso, ya sea que se protocolice o no, presentar el memorial con solicitud de la ejecución. Al juzgado que resulte competente para conocer del asunto en Guatemala. También platicamos cuál es el juez que es competente. Entonces debemos adjuntarle a nuestro memorial o a nuestro escrito el testimonio del acta de la protocolización o la certificación de la sentencia original con los pases de ley o el apostillado si es que nosotros decidimos no protocolizarla. Entonces sí, enviamos la certificación original. El juez califica únicamente requisitos y supuestos que la ley obliga, no el fondo del asunto, y dicta resolución que declara con lugar la ejecución de la sentencia, así como el mandamiento de ejecución de la misma. Notificación a la parte interesada, que es la parte que está pidiendo esta ejecución. Emisión de la certificación de esta resolución y ya pues la certificación nosotros la llevamos al registro respectivo a inscribir para que sea razonada la situación que nosotros queremos ejecutar. Si estamos hablando del divorcio, pues corresponde llevar esta certificación al RENAP para que sea razonada la respectiva partida. Y esto sería todo con el tema de ejecución de sentencias extranjeras. Únicamente aquí nos quedaba pendiente la lectura del Código de Bustamante, que también nos regula unos artículos sobre esto. Serían los artículos 423 al 433. Ejecución de sentencias dictadas por tribunales extranjeros en materia civil. Nos establece el Código de Bustamante, son 10 artículos que por favor les voy a pedir que le den lectura en su casa porque vamos a iniciar con otro tema, pero sí es muy importante que lo lean porque viene a fortalecer este tema y también hay algunos artículos que dependiendo del país pues no vamos a utilizar porque recordemos que este código únicamente es válido entre los países que lo tienen ratificado.
Vamos a continuar con este tema, que es la nacionalidad. Vamos a empezar, pero este tema es bastante extenso, entonces creo que hoy solo nos va a dar tiempo para una introducción. La nacionalidad. Conceptos. Un vínculo específico que une a una persona determinada con un estado particular, fija su permanencia a dicho estado, le da derechos a reclamar la protección del mismo y la somete a las obligaciones impuestas por sus leyes. Otro concepto. Aquí ya no dice solo un vínculo específico, aquí dice un vínculo político y jurídico que existe entre las personas y el Estado, como origen y garantía de deberes y derechos recíprocos. Y así podemos encontrar bastantes conceptos sobre lo que es la nacionalidad. Por ejemplo, la nacionalidad es el atributo jurídico que señala al individuo como miembro del pueblo constitutivo de un Estado. Es el vínculo legal que relaciona a un individuo con un Estado. Calidad de un individuo en razón del vínculo o nexo de carácter político y jurídico que los une con un Estado. Vemos en estos conceptos que varios autores establecen que es un vínculo político y jurídico. Otros solo establecen un vínculo legal. También la nacionalidad se define como la pertenencia jurídica de una persona a la población constitutiva de un Estado. La calidad de una persona en razón del nexo político y jurídico que la une a la población constitutiva de un Estado. La nacionalidad es el lazo jurídico que une a los individuos con Estado y que los hace sujetos del mismo. Bueno, leímos bastantes definiciones de lo que es la nacionalidad. Ahora vamos a leer el artículo 1 de la Ley de Nacionalidad, que nos da una definición de qué es la nacionalidad guatemalteca. Por favor, alguien que le dé lectura, artículo 1 de la Ley de Nacionalidad. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañera. Gracias. Artículo 1. La nacionalidad guatemalteca es el vínculo jurídico, político existente entre quienes la Constitución de la República determina y el Estado de Guatemala. Tiene por fundamentos un nexo de carácter social y una comunidad de existencia, intereses y sentimientos, e implica derechos y deberes recíprocos. Bueno, esa es la definición legal que nos establece la Ley de Nacionalidad. Artículo 2, por favor, lo vamos a leer de una vez. Artículo 2. Todo lo relativo a la adquisición, conservación,
pérdida y recuperación de la nacionalidad guatemalteca se rige exclusivamente por las leyes de Guatemala. Muy bien, vamos a pasar aquí a clases de nacionalidad. Originaria y adquirida. Son las dos clases que encontramos. Y para esto vamos a leer también los fundamentos que son del artículo 144 al 148 de la Constitución. Artículo 144 al 148. Por favor, compañeros, quien tenga a la mano su Constitución, empiece con el artículo 144. Artículo 144. Nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legales equiparados a ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Muy bien, encontramos el fundamento de la nacionalidad originaria que nos establece que los guatemaltecos de origen son, y nos da aquí dos supuestos: los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, incluyendo naves y aeronaves guatemaltecos, y el otro supuesto es que los hijos de padre o madre guatemalteca nacidos en el extranjero. Entonces aquí tenemos que resaltar que guatemaltecos de origen son en estos dos casos, nacidos en el territorio y nacidos en el extranjero, pero de padre o madre guatemaltecos. Esos serían los guatemaltecos de origen. Y más adelante vamos a desarrollar un poquito más este tema, pero hablar de la nacionalidad de origen es muy importante, sobre todo para cargos públicos. Entonces no es lo mismo guatemalteco de origen que naturalizado, y sí tiene su importancia si uno quiere pues desarrollarse en el ámbito político. Continuemos con el artículo 145. ¿Alguien que le dé lectura? 145, por favor. Artículo 145. Nacionalidades centroamericanos. También se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica, si adquieren domicilio en Guatemala y manifestaren ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos. En este caso podrán conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios centroamericanos. Muy bien. Aquí también muy importante para las repúblicas que constituyeron la Federación, que es Centroamérica, sin contar Panamá, ¿verdad? Son los que fueron parte de la Federación y que tienen facilidad al momento de adquirir su nacionalidad y se les toma como guatemaltecos de origen. Artículo 146, por favor. Artículo 146. Naturalización. Son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece esta Constitución. Muy bien.
Primer párrafo establece que son guatemaltecos también los que obtengan su naturalización de conformidad con los requisitos que nos establecen las leyes. Segundo párrafo, muy importante, establece los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece esta Constitución. Compañeros, por ejemplo, ¿qué limitaciones me pueden ustedes mencionar que hay para los guatemaltecos naturalizados? En esta Constitución encontramos un montón. Alguien que me mencione un ejemplo con fundamento. Licenciada, tal vez el artículo 185 de la Constitución, el cargo para, o requisito para optar al cargo de presidente o vicepresidente, que establece que debe ser guatemalteco de origen, es decir, que un naturalizado no podría optar a esto. Muy bien, excelente ejemplo. Aquí la misma Constitución nos está estableciendo una limitación para los guatemaltecos naturalizados, para lo que es optar a cargos de presidente y vicepresidente de la República. Puntualmente nos establece que los guatemaltecos de origen, que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. Otro ejemplo que podemos ver y que ahorita pues anda bastante de moda por todo lo que está aconteciendo en nuestro país es el artículo 207, requisitos para ser magistrado o juez. Establece que los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen y demás requisitos de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, colegiados activos, etc. Entonces aquí podemos encontrar esas limitaciones que la ley nos establece, y si buscamos dentro de toda nuestra Constitución, pues vamos a encontrar más limitaciones, pero fuera de esos cargos o de esas limitaciones, el artículo 146 nos establece que los guatemaltecos naturalizados y los guatemaltecos de origen tienen los mismos derechos. Estamos hablando de derechos, por ejemplo, derecho a la salud, derecho al trabajo, a la propiedad privada, a todo lo que nosotros tenemos derecho, pues también lo tendrán los guatemaltecos naturalizados. Solamente tenemos que poner mucha atención con las limitaciones expresas que establece la Constitución. Vamos a continuar con el artículo. Antes de continuar, quiero leerles un ejemplo que encontré de esto de la naturalización. Permítanme que lo encuentre. Siempre en este tema de
los guatemaltecos de origen y los guatemaltecos naturalizados. Es una nota que dice así: extranjeros naturalizados podrán postularse para ser candidatos a alcaldes, síndicos o concejales a partir de elecciones del 2027. Corte de Constitucionalidad resuelve una acción con la que habilita a los extranjeros naturalizados como guatemaltecos a que participen como candidatos a corporación municipal a partir del 2027. Dice en la resolución emitida por la CC el 27 de julio del 2023, expediente 2356-2022, se tuvo a la vista a acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial contra la frase de origen, contenida en el artículo 43, literal A, del Código Municipal, decreto 12-2002 del Congreso de la República. Permítame, ahorita vamos a continuar. Muy bien, el artículo 43 del Código Municipal establece requisitos para optar al cargo de alcalde, síndico o concejal. Se requiere a ser guatemalteco de origen y vecino inscrito en el distrito municipal. Luego, estar en el goce de sus derechos políticos, saber leer y escribir. Entonces, esta resolución de la Corte nos dice que a la frase de origen se le declara inconstitucional. Quedaría la literal A, ser guatemalteco y vecino inscrito en el distrito municipal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aquí sí cabe decir un guatemalteco tanto de origen como naturalizado, porque ya no existiría la frase únicamente guatemalteco de origen, sino guatemalteco. Y también que nos establecía en la Constitución que los guatemaltecos naturalizados y de origen tienen los mismos derechos, a menos que la Constitución imponga limitaciones, pero aquí, al estar derogada la palabra de origen, únicamente quedarían como requisitos ser guatemalteco y vecino inscrito en el distrito municipal. Vamos a seguir leyendo la nota. Dice: la acción de inconstitucionalidad afirmaba que la frase de origen contenida en el artículo 43, literal A del Código Municipal, decreto 12-2002 del Congreso, resultaba inconstitucional. Añadía que esa palabra imponía como limitante para ser alcalde, síndico o concejal que sea guatemalteco de origen, lo que era limitante a los guatemaltecos naturalizados. Aspecto que la Constitución Política de la República de Guatemala no establece, ya que en la Constitución nosotros no encontramos los requisitos para ser alcalde, síndico o concejal, como los que acabamos de leer para ser juez o magistrado o para ser presidente o vicepresidente de la nación. Aspecto que la Constitución Política de la República no establece, ya que los guatemaltecos, indistintamente si son naturalizados o de origen, tienen los mismos derechos, salvo las limitantes que la propia norma suprema establece, pero en este caso dicha normativa no exige que sea un guatemalteco de origen. Añade que al no permitir la ley
que puedan ser alcaldes, síndicos o concejales los guatemaltecos que no sean de origen, se contraviene el artículo 146 constitucional, puesto que establece una limitación a los derechos que corresponde a los guatemaltecos naturalizados, que la Constitución Política de la República de Guatemala no contempla, limitando el derecho de elegir y ser electo para optar a algunos de esos cargos. Señala que la Constitución Política de la República limita los derechos de los guatemaltecos naturalizados a ser electos y optar para determinados cargos públicos, como por ejemplo para diputado del Congreso, presidente o vicepresidente, oficial del Ejército y en todos los ámbitos, siendo las únicas limitantes establecidas en materia electoral. El documento también cita a los ciudadanos guatemaltecos originarios o naturalizados tienen el derecho de optar al cargo de alcalde, síndico, concejal, ministros, Contralor General de Cuentas, gobernadores y acceder a la función pública, ya sea por elección, designación, salvo aquellos para los cuales la norma constitucional exija que quien llegue a ocuparlos debe ser guatemalteco de origen. La Corte de Constitucionalidad resolvió con lugar el planteamiento de la acción de inconstitucionalidad de la ley de carácter general parcial promovida por la Asociación No Lucrativa con Fines Políticos, acción 157, y declaró la inconstitucionalidad de la frase que dice de origen, contenida en el artículo 43, literal A del Código Municipal, decreto 12-2002, del Congreso de la República, y como consecuencia esa frase dejará de tener vigencia a partir del día siguiente de que esta sentencia sea publicada en el Diario de Centroamérica. Con esta resolución se abre la puerta para que en las próximas elecciones del 2027 los extranjeros naturalizados puedan postularse para cargos de elección popular en los municipios, como por ejemplo alcalde, síndico y concejal, y que también puedan ser nombrados como gobernadores, entre otros puestos. Muy interesante este análisis que acabamos de leer, y como pudimos observar y analizar, es importante hacer esta diferencia entre la nacionalidad de origen y la naturalización. Hablando de naturalización, aquí en las clases de nacionalidad que vemos en pantalla, ¿en cuál de las dos entraría la naturalización, creen ustedes? ¿En la originaria o en la adquirida? En la adquirida. Sí, entraría en la adquirida. Lo que podemos nosotros resumir de cada una de estas es que en la originaria no hay como que esa voluntad, podría decirse, de uno tener la nacionalidad de dicho país, porque o es porque nuestros padres son de ese país o porque nacimos en ese país, pero eso es algo que nosotros no decidimos, que no está dirigido por nuestra voluntad, mientras que una nacionalidad adquirida por medio de la naturalización es por nuestra voluntad, por nuestra propia voluntad, y por supuesto que debemos de cumplir con requisitos que más adelante vamos a analizar, pero pues definitivamente está el ánimo de nosotros querer naturalizarnos por ese medio. Vamos a leer el 147, ahora sí. Por favor, 147 de la Constitución. Artículo 147. Ciudadanía. Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años de edad,
Los ciudadanos no tendrán más limitaciones que las que establecen esta Constitución y la ley. ¿148, por favor? ¿Alguien que le dé lectura? 148 de la Constitución. Artículo 148. Suspensión, pérdida y recuperación de la ciudadanía. La ciudadanía se suspende, se pierde y se recobra de conformidad con lo que preceptúa la ley. Muy bien. De estos artículos, apenas 1, 2, 3, 4, 5 artículos, pero muy importantes y que son el fundamento para la ley de nacionalidad. Hablamos de nacionalidad de origen, hablamos de naturalización, también de ciudadanía, que más adelante vamos a estudiar el tema de ciudadanía, que no es lo mismo que nacionalidad, aunque van de la mano, podría decirse, porque todos, o al menos la mayoría, con sus pocas excepciones, tenemos nacionalidad, pero no todos somos ciudadanos. Entonces esa es la distinción que vamos a hacer más adelante. Ahorita todavía estamos en temas generales de la nacionalidad. Nacionalidad originaria, nuestro fundamento es el artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que leímos, que nos daba esos dos supuestos para la nacionalidad de origen, tanto nacidos en el territorio de Guatemala o ser hijo de padre o madre guatemalteco y pues esta persona nació en el extranjero. Primero, el jus soli o derecho del suelo es lo que estamos estudiando. Según este principio, las personas que nacen en un estado adquirirán la nacionalidad de este estado, que puede ser distinta a la de sus padres. ¿Por qué? Porque es donde nosotros nacimos, derecho del suelo. Ius sanguinis, derecho de sangre. La nacionalidad de una persona se hereda de sus ascendientes, o sea, de sus padres, aunque el parentesco sea adoptivo sin importar dónde haya nacido. Tenemos estas dos opciones que son un poquito más teóricas, no las establece nuestra ley, pero aún así las vamos a leer y las vamos a estudiar. Jus optandi, derecho de opción, es cuando la persona puede elegir entre dos o más nacionalidades originarias o cuando el jus soli y el jus sanguinis no coinciden y se tiene la posibilidad de optar entre las nacionalidades a las que se tiene derecho. ¿Qué nos establece esto? Que nuestro jus soli es uno y nuestro jus sanguinis es otro. Y debemos elegir entre uno de los dos estados, derecho de opción. Y el jus domicili, derecho en razón del domicilio, aquella forma de hacer nacionales suyos a aquellos que se encuentran domiciliados dentro de su territorio. Como les decía, estas son definiciones o son opciones un poquito más teóricas, no tanto legales, pero este jus domicili lo podemos encuadrar en la nacionalidad adquirida por naturalización. ¿Por qué? Porque para obtener nosotros esta nacionalidad debemos residir, debemos tener nuestro domicilio, en el caso de Guatemala, pues aquí, por cierto tiempo que la ley nos establece, para nosotros tener esta opción. Estudiando un poquito más a fondo el jus soli. Dentro de los estados que aplican el jus soli tenemos aquellos que lo aplican haciendo la abstracción de la nacionalidad de los padres. A algunos estados les es suficiente el solo hecho físico del nacimiento en su propio territorio para reclamar la nacionalidad de dicho territorio.
Otros estados condicionan a que los padres posean la nacionalidad dentro del territorio de nacimiento. O sea que aquí vemos dos opciones, una que es pues más estricta porque no basta con haber nacido en ese territorio, sino que nuestros padres también deben haber nacido en ese territorio. Casi todos los estados de América optan por esta corriente que es el jus soli. Algunos en el sentido estricto, que es pues simplemente que nazcan en el territorio y ya. Y algunos otros condicionados a que nuestros padres también sean nacidos dentro de ese territorio. Jus sanguinis. Encontramos aquellos estados que dejan abierta la puerta para que al llegar a la mayoría de edad, los hijos de padres extranjeros hagan una opción voluntaria y consciente de la nacionalidad correspondiente al territorio de su nacimiento. Y dentro de esta corriente encontramos a Guatemala. Más adelante también vamos a ver lo que establece el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre esto. Muy bien, entonces aquí nos vamos a quedar el día de hoy y la próxima clase vamos a continuar siempre con el tema de la nacionalidad. Nuestra próxima clase es presencial, entonces por favor llevar Constitución, Ley de Nacionalidad, Código de Derecho Internacional Privado. Si no hay ninguna duda, vamos a dejar aquí la clase. Muy bien, entonces aquí vamos a finalizar nuestra clase. Nos vemos la próxima semana. Que tengan feliz noche.